Vamos a ver el ejercicio 1 del trabajo práctico 1 y tenemos que decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces la primera me dice que el 5 pertenece al conjunto A, vemos en el conjunto A el 5 pertenece, por lo tanto la afirmación es verdadera. En el caso de la siguiente tenemos que el 2 no pertenece al conjunto A, pero si nos fijamos vemos que el 2 está en el conjunto A, por lo tanto la afirmación esta es falsa. La que sigue nos dice que el conjunto 4, 7 está contenido en A. Venimos, nos fijamos que tanto el 4 como el 7 están en el conjunto A, por lo tanto la afirmación es verdadera. Después la afirmación D nos dice que el conjunto 1, 6, 11 está contenido en el conjunto A. Cuando venimos a ver, vemos que el 1 está, el 11 está, pero no está el 6. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Finalmente, en la E nos dice el conjunto formado por el 3 y el 8 no está contenido en A. Venimos, vemos que si bien el 3 está, el 8 no. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 2, donde nos dan tres conjuntos, A, B y C, y nos piden que describamos por extensión los siguientes conjuntos. Entonces, A unión B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos fijamos cuáles son los elementos del conjunto A, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 11, y vemos qué elementos hay en el conjunto B. En este caso vemos que el 6, el 8 y el 10. Como es la unión, lo único que hacemos es agregarlos y vemos que esos elementos nuevos no estaban ya en el conjunto A, por eso los agregamos. Vamos a ver el ítem que sigue, que ahora nos piden hacer A unión C. Cuando hacemos A unión C, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos los elementos de A, que son el 1, el 3, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y vemos qué elementos agregaría o agrega el conjunto C. Vemos que el 5 ya está, por lo tanto no lo agrega. Sí, se agrega el 6. Después vemos que el 7 ya está, tampoco se agrega. Y sí, vemos que se agrega el 8 y el 9. Recuerden la definición que habían visto en la parte teórica de lo que es la unión de conjuntos. Y ahora les queda para ustedes realizar el ítem C. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 3. En el caso del ejercicio 3 vamos a hacer algunos ítems y el resto los van a hacer ustedes. Por ejemplo, el primero nos piden que hallemos A intersección B. A intersección B van a ser los elementos que están tanto en A como en B. Entonces, si nos fijamos, vemos que solamente el 2 está en los dos conjuntos. En el ejercicio B nos piden hacer A intersección B y a eso unión con C. Bueno, podemos hacer, por ejemplo, A intersección B, que ya lo tenemos, que vale 2. Es el único elemento que está en los dos conjuntos. Y a eso le hacemos la unión, que nos va a dar el conjunto 2, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora nos piden hacer A unión C, intersección B unión C. Entonces, lo que podemos hacer es, hacemos A unión C. Acuérdense que cuando hacemos la unión de los elementos, son los elementos que pertenecen tanto al conjunto, en este caso A, como al conjunto C. Cuando hacemos B unión C, tenemos los elementos que pertenecen tanto al conjunto B como al conjunto C. Fíjense que en el caso del C, por ejemplo, no ponemos dos veces 6 acá, ni ponemos otra vez el 8, porque ya está en el conjunto B. Y ahora cuando hacemos la intersección, van a ser los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces, por ejemplo, vemos que tenemos al 2, está en ambos conjuntos, el 5 está en ambos conjuntos, el 6,
el 7, el 8 y el 9. Y el último ejercicio que vamos a hacer, el último ítem de este ejercicio, el resto, como dijimos, lo van a hacer ustedes, nos piden que hallemos el conjunto, el complementario, el complemento de A. Cuando siempre que nos pide a nosotros un complementario, un complemento, nos tiene que dar cuál es el conjunto universo, o el conjunto universal. En este caso nos dicen que el conjunto universo son los naturales, que van entre el 1 y el 20. Fíjense acá tenemos el símbolo menor o igual a n, menor o igual a 20. Por eso está incluido tanto el 1 como el 20. Entonces, nosotros tenemos que buscar qué de ese conjunto universal, cuáles pertenecen al conjunto A. Vemos que el 1, 2, 3, 4 pertenecen al conjunto A. Por lo tanto, esos valores no van a pertenecer al complemento de A. Y nos queda el complemento de A, que son el resto de los números naturales, desde el 5 hasta el 20. Ahora vamos a ver el ejercicio 4, donde nos piden que definamos por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Entonces tenemos el primero, el A, que nos dice que es el conjunto formado por los x que pertenecen a los números enteros, tal que x al cuadrado valga 4. Entonces, ¿cuáles serían esos posibles valores? Van a ser menos 2 y 2. ¿Y por qué? Bueno, porque si elevo menos 2 al cuadrado, eso me da 4, pero también si elevo 2 al cuadrado me da 4. O sea, estos dos valores son los dos valores que cumplen la condición que tiene impuesta ese conjunto. Vamos a ver, por ejemplo, otro, el ítem B, donde tenemos el conjunto B, que me dice que está formado por los x que pertenecen a los números enteros, tal que x menos 2 sea igual a 5. ¿Cuáles serán esos valores? Es el número 7, ¿por qué? Porque 7 menos 2 me da 5. El ejercicio E nos da el conjunto Q, donde X es una letra de la palabra calcular. Entonces, ¿cuáles serán los elementos de ese conjunto? Bueno, serán la C, la A, la L, la U y la R, que son los elementos del conjunto Q. El resto de los ejercicios, de los ítems, los tienen para hacer esto. Bien, el ejercicio 7 nos pide que tengamos en cuenta los siguientes diagramas de Venn y que expresemos por extensión y por comprensión los conjuntos A y B y que los comparemos en una relación de inclusión. Entonces, si vemos el primer conjunto, A está formado por el 1, el 4, el 5 y el 2. Cuando vemos el conjunto B, está formado por el 4, el 8 y el 2. Si lo queremos escribir por comprensión, podríamos decir que el A son los x que pertenecen a los naturales, tal que x pertenece al conjunto 1, 4, 5, 2. En el caso del B, podríamos decir que son los x que pertenecen a los naturales, tal que x pertenece al conjunto 4, 8, 2. Cuando vemos la inclusión, podemos ver que el conjunto A no está incluido, no está contenido en el conjunto B, y lo mismo pasa con el conjunto B. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta porque hay elementos de B que no están en A y hay elementos de A que no están en B. Veamos qué pasa con el caso B. Cuando vemos el conjunto A, identificamos que está formado por los elementos 5, 10 y 14. Cuando vemos el conjunto B, los elementos que lo forman son el 5 y el 14. Si lo hacemos por extensión, podríamos decir que A está formado por los x que pertenecen a los naturales, tal que x pertenece al conjunto 5, 10, 14. B son los x que pertenecen a los naturales, tal que x pertenece al conjunto 5, 14. En este caso vemos que A no está contenido en B. ¿Por qué? Porque el 10 no pertenece al conjunto B, pero
si el B está contenido en A, porque tanto el 14 como el 5 están dentro de A. Recuerden que hay un ejercicio más que les queda para hacer aquí. Bien, vamos a hacer el ejercicio 8, el trabajo práctico 1. Vamos a hacer algunos de los ejercicios. Nos dan el conjunto universal, que es el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos puntos suspensivos que nos indican que acá estaría el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, hasta el 12. Y tenemos 4 subconjuntos, A, B, C y D. Entonces, nos preguntan determinar, por ejemplo, en el ítem C, A unión B, intersección C complemento. Bien, A unión B serán los elementos que están tanto en el subconjunto A como en el B. El C complemento van a ser los elementos que no están en el conjunto C, pero sí están en el conjunto universal. Y cuando quiero hallar la unión, la intersección, van a ser los elementos que están en los dos subconjuntos. Por lo tanto, va a ser, por ejemplo, el 1, que está en los dos subconjuntos, el 5, el 7, el 9 y el 11. Bien, ahora veamos en el punto F, por ejemplo, nos piden hacer la diferencia de B con D unido a la diferencia entre D y B. Ahí tenemos que recordar qué significaba hacer la diferencia entre dos subconjuntos. Por ejemplo, la diferencia entre B y D, ¿qué elementos tienen? Bueno, en este caso son los elementos 3, 5, 7 y 11. ¿Por qué? Porque son los elementos que solo están en el conjunto B. Vemos que el elemento 2, como está en el conjunto D, entonces no está solamente en el B, lo saco. Entonces por eso me queda el 3, 5, 7, 11. Cuando hago D menos B, o la diferencia entre D y B, los elementos que me quedan ahora son el 4 y el 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2, como vimos recién, está en el conjunto B. Por lo tanto, no lo tengo que tener en cuenta cuando hago la diferencia, pues son elementos que solo están en B. Cuando hago la unión entre esos dos subconjuntos que encontré, eso me va a dar el 13, el 5, el 7 y el 11, que son los elementos que están en la primera diferencia, y los elementos 4 y 8 que están en la segunda, porque es la unión de esos dos. Ahora, les dejo para ustedes, para que lo piensen, una pregunta que es, ¿qué hubiera pasado si les hubiesen pedido B diferencia con D, intersección D diferencia con D? Ahora vamos a ver el ejercicio 9 del trabajo práctico 1. Los datos que tenemos es que a una prueba de ingreso a la universidad se presentaron 100 alumnos, de los cuales 65 aprobaron el examen de matemáticas, 25 el de matemáticas y el de física, y 15 solo aprobaron el de física. Y nos preguntan cuántos no aprobaron ninguno de los exámenes mencionados. Entonces, lo que vamos a hacer primero es el conjunto universo, ¿sí? Van a ser los 100 alumnos que se presentaron a rendir. Luego vamos a identificar un grupo de alumnos que vamos a decir que son los que aprobaron matemática, otro grupo de alumnos que vamos a decir que son los que aprobaron física, y vamos a ver qué datos tenemos. Entonces, por ejemplo, me dicen que 25 aprobaron matemática y física. Quiere decir que esos están en esta zona donde se intersectan el grupo de los que aprobaron matemática con el grupo de los que aprobaron física. Otro dato que me dan es que 15 aprobaron solamente física. Entonces esos están fuera de esa zona, pero dentro del conjunto B. Ahora bien, a mí el dato que me daban eran que 65 aprobaron el examen de matemáticas, pero ahí no me aclara si son solo matemáticas o matemáticas y física. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuántos aprobaron solamente matemática, lo que tengo que hacer es la cuenta.
¿qué cuenta voy a tener que hacer? Los 65 que me dicen aprobaron matemática, menos los 25 que aprobaron matemáticas y física, me va a dar 40, que son los que solo aprobaron matemáticas. Luego, ¿cuántos no aprobaron ningún examen? Bueno, voy a tener que hacer la cuenta entre los 100 alumnos que fueron a rendir, menos los 40 que aprobaron solo matemáticas, los 25 que aprobaron matemática y física, y los 15 que aprobaron solo física. Quiere decir que solamente 20 alumnos son los que no aprobaron ningún examen.